Me dicen que este desembarco de Sturzenegger viene con un nuevo DNU. Ojo con eso. Porque el DNU viejo está vigente, porque los legisladores no tuvieron lo que hay que tener para darlo de baja. Entonces, todo lo que no lograron sacar en la ley base, que se achicó desde 600 y pico de artículos, creo que a 200 y pico, viene eso y viene más todavía en un DNU que está preparando Sturzenegger. Guarda porque te van a dar vuelta al país, así débiles y todo, por la complicidad de los legisladores, te van a dar vuelta con un nuevo DNU el tipo. Sí. Yo pregunto todas las semanas por el tema DNU. Y me dice, bueno, lo que pasa es que hay que buscar el momento justo en que estén los 129 diputados. Si no estamos seguros, no podemos convocar a esa sesión, pero se sigue retrasando. Ahora convocar una sesión especial por los otros temas, ¿no? La movilidad jubilatoria, el presupuesto universitario, el FONID. Sí. Pero bueno, podrían sumarlo, ¿no? A esa de una vez y jugársela. Bueno, si no, que queden escrachados los que no te dan los votos, ¿no? Sí. Ahí hay una cuestión también que tiene que ver con la deriva autoritaria del gobierno de Milei, porque hay dos caminos por delante. Si se aprueba la ley de bases y queda firme el DNU y demás, va a tener con la firma del Congreso las facultades para poder seguir a sola firma, con su sola virome, reformando el Estado, haciendo reformas laborales, desregulando todos los sectores, que es a lo que viene Sturzenegger. Y si no sale esto, si se traba, si en el artículo por artículo se empieza a caer demasiadas cosas, como pasó la vez anterior que Franco se estuvo al frente de la negociación en enero, Milei ya avisó que va a seguir gobernando por decreto y sin contar con el Congreso. Es decir, que lo que tenemos por delante es un gobierno que va a profundizar esa línea. Y no es un detalle menor. Hablábamos antes de quién toma las decisiones en el gobierno. Milei se la pasa viajando, piensa en ser un líder mundial y demás. Karina, cada vez que Milei viaja con él. Sí, claro. Y cuando está acá le dedica muchísimo tiempo al armado político. Franco se está dedicado 100% a garantizar que salga la ley de bases. Está en esa negociación, por algo la sesión no va a ser la semana que viene, sino la otra, porque todavía tiene mucha letra fina por cerrar para conseguir los votos en particular. Quien aparece entonces como gobernando en ese escenario, Santiago Caputo, que de hecho varios medios contaron esta semana, casi como una gracia, que utiliza el pin de la mano del rey, que es un personaje en Game of Thrones, que es el principal consejero del rey y el único que puede tomar decisiones en su ausencia. Yo le recomendaría que vuelva a ver la serie, porque terminan mal después de una temporada. Terminan todos decapitados de las manos del rey. Sí, no es una buena es la serie. Pero más allá de eso, Caputo, a través de los alter egos que se va armando en Twitter, que los arma y los desarma, pero que ya todo el mundo de la política opera sabiendo que es él, digamos, ha manifestado desde ese pseudo anonimato más de una vez desprecio muy profundo por las formas democráticas, la idea de amenazas contra la oposición, de que si siguen jodiendo los vamos a hacer pelota, la idea de avanzar hacia una construcción autocrática. Entonces, mucho ojo, porque ese tipo es el que toma muchas decisiones ante el desentendimiento de los demás. No está, ojo, justamente como desprecia el Estado y lo quiere destruir, no está en la gestión fina, no es una respuesta a la pregunta que nos hacíamos hace media hora de quién toma las decisiones de la gestión del día a día, pero sí en cuanto a la dirección del gobierno, y es un tipo que no votó a nadie, que no tiene ninguna responsabilidad en el Poder Ejecutivo y que es el gran ideólogo de esta deriva autoritaria. Lo otro que pasó estos días fue, recordemos que tuvieron toda una semana de caída de mercado, y lo que me decían anoche alguien de un banco muy grande, que Caputo había llamado a los grandes operadores para decirle: quédense tranquilos, que vamos a redoblar el ajuste. Es decir, le entregan al dios mercado más sacrificios de la población, y entre las cosas que le dijo es: vamos a adelantar el ajuste en servicios, que lo hicieron, empiezan los aumentos ahora en junio, vamos a adelantar el aumento en el impuesto a la nafta, que ya lo hicieron, y vamos a adelantar los despidos estatales. Eso lo prometieron al mercado estos días. Con esas decisiones, más el dictamen de la ley bases, los mercados mejoraron. Pero quiere decir que le están entregando sacrificios humanos, es decir, más ajuste a la población para sostener al mercado, que es lo que lo sostienen.
Esta semana peor. pasó desapercibido, pero esta semana Adorni confirmó que el 30 de junio, en un mes, cuando venza otra tanda de estos contratos trimestrales, ya había pasado a fines de marzo, va a volver a haber varios miles de despidos en el Estado. Y así cada 3 meses. Sí. Cada 3 meses que van cayendo contratos, se van limpiando miles y miles de puestos de trabajo. Vamos con el tema de los servicios, Roberto, que vos aludiste recién. Están llegando facturas de gas con aumentos de 400 a 900%, repito. Sí. De 400 a 900%. Que no es lo que anunciaron. Claro, porque hay un aumento del costo fijo, que eso sí estaba anunciado, pero como se adelantó el frío, también hay un aumento del consumo. Y la penalidad que se aplica sobre el aumento del consumo. En relación al año. Exactamente, en relación al consumo anterior. Entonces, hoy mismo estaba habiendo presentaciones colectivas en la Patagonia, en varias ciudades de la Patagonia, y creo que la provincia de Tierra del Fuego ya presentó, ya hizo una presentación como provincia para frenar los aumentos, tanto por costo fijo como la aplicación de la penalidad por consumo. Y ojo, porque en el decreto que se publicó esta semana, que también con todo lo que pasa en Argentina pasó medio desapercibido, pero en el decreto que se publicó esta semana, se le permite a partir de julio al Estado, en este plan de ir moderando los subsidios en un, ¿cómo lo llama? Ordenamiento no tarifario de 6 meses, se le permite al Estado cargar el peso del aumento, porque elimina el tope, ¿no? Elimina el tope de la relación entre la tarifa y el ingreso. Entonces, cargar el peso del aumento sobre los sectores que menos ingresos tienen, los más desposeídos, digamos, los más vulnerables, y los sectores medios. Seguro sale bien eso ahora. Bueno, entrando en el invierno claro, más frío de los últimos años. Ahí hay un elemento. Y hay que seguir el tema precios, porque en los últimos días hubo una remontada del precio de los alimentos. Que con los costos, que tiene que ver con esta cosa monopólica, que tiene que ver con que no tienen Secretaría de Comercio. Y la verdad que en Argentina, más allá de que hubo mejores o peores secretarios de Comercio, alguna función cumple. Vos monopolizada todos los insumos de el PVC, para el agua mineral y otros envases, el tetra que se usa para para meter adentro desde tomate hasta vino y no sé cuántas cosas. Es decir, todo lo que es básico fundamentalmente para envases hay una empresa, aluminio, por supuesto, latas, y todos esos siguen subiendo los precios. Entonces presionan sobre los costos de las fábricas, que por ahí no quieren vender para no perder participación en el mercado. Participación en el mercado es ganancia a largo plazo, ¿no? Uno a veces sacrifica un poquito porque decir, yo no quiero perder para participación en el mercado. Cuando llegan a pérdida tienen que subir. Hay mucha presión sobre los generados de insumos que están sin control y que siempre estuvieron controlados de alguna manera. Entonces, les rebota el precio de los comestibles que volvieron a subir en la última semana por esa presión, por falta de control, porque no existe la Secretaría de Comercio en este gobierno. Entonces, hay una acumulación de problemas. Lo extraño es que le vayan a votar la ley bases, que le vayan a dar superpoderes a este tipo que anda paseando por el mundo. El tema es que mientras no haya alternativa sólida, por lo menos ni siquiera sólida, una alternativa a secas, el gobierno tiene sustentabilidad por falta de alternativa, de alternancia, de posibilidad de alternancia. Y ahí la oposición, el peronismo sobre todo, sigue enredado en sus internas. Ahora se está convocando para el 8 de junio a una especie de contracumbre cristinista. Es decir, se mantiene esa interna entre retórica y chicanera que aleja la posible construcción colectiva no alternativa justamente de las personas que debieran ser convocadas a esa alternativa. Y bueno, me dicen que es lo natural, que es la etapa en la que en general se lamen las heridas y después se empieza a construir y quedan más ordenados los liderazgos. Puede ser en términos institucionales históricos, lógicos, pero lo que estamos viendo no tiene nada de esa lógica. No. Estamos viviendo con mucho vértigo una etapa de destrucción de lo conocido para construir algo que no por nuevo necesariamente es positivo, digamos. No siempre lo nuevo es bueno.
Sí. ¿no? Aparte, bueno, y más si lo dejamos en manos solo de esta gente que tiene este nivel de ineficiencia. Lo comentaba Roberto al inicio y Ari. En todo este episodio, la dirigencia del peronismo estuvo ausente absolutamente. Apareció Tolosa Paz, bueno, porque tenía que defender su gestión y lo que habían comprado en su gestión y ya con todo. Además hay unas camionetas también ahí, pero absolutamente ausente. Y podría haber un protagonismo, porque bueno, es justamente se está discutiendo el rol del Estado, ¿no? Hubo definiciones públicas de Kicillof, de Carlos Bianco, del Cuervo Larroque. Paro de contar, ¿no? De dirigentes importantes del Bueno, peronismo. esto ya pasó en 2016, durante mucho tiempo. Uno dábamos la pelea contra lo que estaba haciendo Macri y lo demás escondido bajo la cama. No, y la interna es nada más que la intención de obturar el crecimiento de algunos dirigentes que se están luciendo, que están creciendo y que se muestran como opciones de liderazgo, como son Axel Kicillof y también Juan Grabois. Y bueno, obturar ese crecimiento, esa es toda la interna, el ataque constante a quienes levanten la cabeza y se muestran como opción a Milei, ¿no? Eso sigue ocurriendo todos los días, Yo todos los días me entero de algún apriete que hacen contra la provincia de Buenos Aires. Eso sucede todo el tiempo. Están bailando en la cubierta del Titanic. Absolutamente. Y atención con un pero sí. agravante que lo comentábamos ayer, que es que mientras gran parte de la sociedad argentina ya está viviendo una crisis, aunque esa crisis no haya explotado, aunque no se haya espiralizado, pero que es cotidiana por goteo y cotidiana, crisis de salud, de educación, de alimentación, de techo, de laburo, gente que cada vez no tiene trabajo, no tiene dónde vivir porque le vence el alquiler y la renovación se vuelve imposible porque no hay ninguna ley que la proteja, gente que no tiene para comer, gente que está perdiendo las cosas más básicas. Y la dirigencia política argentina, sobre todo la dirigencia política argentina opositora y esos sectores que gustan llamarse a sí mismos de oposición dialoguista y que hasta ahora solamente han sido colaboracionistas que han negociado su precio, no actúan como si hubiera una crisis, hacen de cuenta que todo siguiera normal, tratan una ley como si fuera una ley normal, cuando en realidad no es una ley normal. Y las circunstancias en las que se tratan no son normales. Tratan a un presidente como si fuera un presidente normal cuando no es un presidente normal y las circunstancias en las que gobiernan no son normales. Me parece que hasta que la dirigencia no entre en modo crisis, el divorcio con la sociedad va a ser notorio, porque la sociedad está en modo crisis ya desde hace varios meses y cada vez más. Claro, por eso decíamos, estar enredado tanto tiempo en la interna aleja esa posibilidad de construcción de alternativa. Hay varias capas geológicas de política metido ahí también. Ahí volvió. Sí, te escuchamos perfecto. Ahí sí. No, digo, puede ser una denuncia de corrupción en estos días sobre lo que ocurrió en el cierre del dictamen de la ley bases, ¿no? Digo, se les pueden unir varios problemas al mismo tiempo, digo, de mercado, de falta de gas, de la debilidad, digo, Petovelo quedó débil, Johnny Viale, qué sé yo, tiene que ver con que quedó muy débil, nadie le empuja, se cae sola, digo. Está frágil el gobierno, está medio groggy el gobierno en estos días. Ahora, hay que ver, hay gente que cobra muy cara su apoyo y por ahí lo siguen apoyando en estos días, pero hay que seguir muy atentamente el movimiento de algunos dirigentes que decían que eran, ¿cómo le llamaban? Racionales, de distintas maneras, amigables y qué sé yo, y me parece que no eran amigables, eran comerciales. Y todo esto encarece las negociaciones. Y con la devaluación, aunque sea chiquita hasta ahora, se encarece más, ¿no? Pobre Franco, ¿no? Me acuerdo que cuando se cayó la primera ley ómnibus allá en enero, Milei dijo: nosotros nunca vamos a entrar en el toma y daca, que esa es la corrupción de la casta política. Y esto es toma y daca, pero... yo conté ayer acá lo de Cuaida, ¿no? Lo de Cuaida, se está hablando en varios lugares, ¿no? Que pidió lugares en la ANSES y en el PAMI, eso es un escándalo, ¿no? Y hoy se lo dieron. ¿Pidió? Pidió y le dieron lugares en la ANSES y en el PAMI con ahí Cuaida. hay un detalle.
uno lee las crónicas de esta semana a partir de la llegada de Francos a la jefatura de gabinete y hay una descripción que se repite. Debe haber alguna fuente ahí que habló con varios porque vieron que a veces pasa, que es que Francos es todo lo opuesto de Milei. Si prestan atención lo deben haber leído 2 o 3 veces esta semana. En el sentido de que es un tipo que está dispuesto a negociar cualquier cosa. Milei es un dogmático y este otro es un político que está dispuesto a negociar cualquier cosa y demás. La pregunta es, ¿cómo conviven dos personalidades tan distintas al bordo del mismo barco? Si algunos dicen, bueno, no, Milei se desentiende totalmente, se va a dedicar a viajar por el mundo y entonces lo que haga Franco va a estar bien siempre y cuando lleve el barco a buen puerto. Y ahí habrá que ver, porque también hay que recordar que Francos no es Corach, Francos no es Nocilia. Francos es un tipo que a los 60 y pico de años, después de toda una vida de flotar bajito, tuvo la oportunidad de su vida. Hay que ver si puede. O si no, si Milei no se desentiende tanto y en algún momento lo que está haciendo Francos no le gusta, digo, ahí hay un conflicto esperando a suceder. Está todo muy inestable, como decías vos recién, Roberto, está todo muy débil. Una última rosquita chiquita. Ayer uno de los pocos apoyos públicos políticos que recibió Pablo de la Torre, además del de su hermano, fue el de un intendente bonaerense. Atención con ese dato, pues un intendente del PRO, que en las últimas semanas osciló entre los dos espacios en disputa, el de Mauricio Macri y el de Patricia Bullrich. Se mostró en días consecutivos con Macri y con Bullrich en su distrito. Y ayer fue uno de los pocos que públicamente respaldó a Pablo Latorre. Me refiero a Lanús, que más allá de su apellido es el intendente de San Isidro. Bueno, claro, porque pueden prestarse a la confusión. Sí, Ramón tendría Lanús, que mudarse. y bueno, pero es el intendente de San Isidro. Ramón Lanús es el intendente de San Isidro. Y ayer manifestó su apoyo a Pablo Latorre. ¿Por qué? Porque ese dispositivo que hasta acá venía siendo el dispositivo en el cual Bullrich apalancaba su expectativa de disputarle a Macri la conducción del PRO o la absorción del PRO por parte de la Libertad Avanza, es un dispositivo que ahora queda a la deriva, a disposición de que alguien lo tome, con la salida de Joaquín de la Torre, si es que sale del bloque de la Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires. Ese es un dato muy relevante para la vida política argentina en los términos de la rosca, ¿no? En los términos de la rosca. Porque empieza a reconfigurar las relaciones entre espacios que hasta acá venían enfrentados. Sí. No, eso va a seguir ahora, seguro, reconfigurándose, porque la salida de la Torre, además que lo hagan con una denuncia, eso es raro, ¿no? Es como que genera una grieta profunda en espacios que se estaban acercando y que tendían a confluir en las elecciones. Y dejas heridos, los heridos en política te pueden dañar.